Hola, buenos días. En este nuevo encuentro de CEFORDAT, institución de formación profesional radicada en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, vamos a dar comienzo a un nuevo encuentro vinculado a salud integral y educación, que son partes de los dos ejes que atraviesan nuestra institución. Y en este caso agradecemos profundamente la visita desde la isla de Canarias de Jaime Rojas Hernández, investigador en la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a través de la atención. Jaime es doctor en física, máster en psicología general sanitaria y graduado en psicología de la salud. Maneja dos idiomas, alemán e inglés, y a través de un currículum que nos atrevimos a resumir, podemos decir que ha presentado trabajos en congresos nacionales e internacionales en Suiza, Italia, China, Polonia, Irlanda, así como publicaciones, documentos científicos y técnicos en diferentes soportes académicos. Su exposición va a versar sobre el mindfulness como tratamiento no farmacológico del Alzheimer. Jaime, gracias por aceptar nuestra propuesta académica. Dejamos mi palabra y vamos a escuchar. Muchas gracias por la invitación, Claudia. Pues antes que nada, antes de empezar con la presentación, comentar que efectivamente soy miembro de la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a través de la atención, que más comúnmente en redes se conoce como la atención al presente. Y esta asociación sin ánimo de lucro la fundamos hace unos 10 años, un poco más, en el año 2012 aproximadamente. Y los fines estatutarios de esta asociación son la realización de intervenciones sociales y de investigaciones científicas que giran alrededor de los efectos de la atención plena o mindfulness sobre el bienestar y la salud de las personas. Las intervenciones sociales que venimos realizando desde hace ya, pues esos 10 años, han sido con colectivos muy diversos. Al principio los realizamos con personal sanitario, concretamente de un hospital geriátrico que hay aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Eran auxiliares de enfermería y enfermeros, y esta intervención la realizábamos con el fin de que el propio personal sanitario aprendiese a gestionar sus emociones, su estrés, porque, como ya sabemos, dentro del personal sanitario de un hospital suelen ser la primera línea de batalla y son los que tienen una mayor carga de estrés. Entonces, la idea era que probablemente realizando este tipo de intervenciones con los auxiliares y con los enfermeros, se podría mejorar su bienestar y su salud, y con ello también la de los propios pacientes a los que estos atendían. Esta fue la primera intervención que realizamos por allá en el año 2012, y desde entonces hemos trabajado con numerosos colectivos, desde eh, niños de primaria en colegios, también con muchachos de secundaria, ya más adolescentes, también en colegios y en institutos de aquí, de la ciudad de Las Palmas. Asimismo, hemos trabajado y actualmente seguimos trabajando con menores con medidas judiciales. Es decir, son menores que han tenido una sentencia penal en firme por parte de la Fiscalía de Menores, y que la Fiscalía recomienda una intervención basada en mindfulness para, digamos que, reinsertar y redirigir a estos menores. Y en la actualidad ya no solo realizamos estas intervenciones basadas en mindfulness con los menores, sino que también las realizamos en paralelo con sus padres. ¿Y qué más? Pues también
realizamos retiros de fin de semana para el público en general, que en la mayor parte de los casos son gratuitos. También tenemos un campus virtual en nuestra página web, laatencionalpresente.com, donde la gente se registra sin coste y hace cursos que están ahí disponibles. Y a lo largo de estos 10 años han hecho cursos de esta manera alrededor de 15.000 personas. Pues además de la web, también tenemos una página de Facebook que también responde al mismo nombre, la atención al presente, donde la gente puede recibir una pequeña, pues, una entrada, un póster o un pequeño texto reflexivo para que las personas tengan un material con el cual trabajarse y practicar la atención plena en su día a día. Además de esto, y debido a la pandemia, a partir del año 2021, los retiros que por lo general eran presenciales y que obviamente quedaron eh, prohibidos por las políticas de la pandemia, empezamos a realizar eh, grupos de WhatsApp de 200, 300 personas para continuar las prácticas con las personas que estaban interesadas. Y a día de hoy hay varios grupos de este tipo pues se apuntan personas de cualquier parte del mundo que hablen español y todos los días se les mandan reflexiones, ejercicios con el fin de promover la atención plena y con esto la salud y el bienestar. Bueno, con este breve contexto me gustaría ya empezar a entrar en el tema de la presentación, que concretamente es acerca de el mindfulness como tratamiento no farmacológico para la enfermedad de Alzheimer. La presentación que voy a mostrar hoy en realidad es acerca del trabajo de uno de nuestros compañeros de la asociación que se llama Domingo Quintana. Él fue quien la realizó, él es neuropsicólogo aquí en la isla de Gran Canaria y realizó este estudio hasta el año 2012, si no me equivoco. Y valga la pena subrayar que este estudio, que es un ensayo clínico aleatorizado de 4 grupos, es el más largo y el más grande en términos muestrales que se ha realizado hasta la fecha a nivel mundial. O sea que es un estudio bastante relevante y ya voy a pasar a compartir la pantalla. Se ve correctamente la pantalla? Sí, se ve correctamente, sí, Jaime, gracias. Perfecto. Bien, como decía, voy a hablar hoy acerca del mindfulness como tratamiento no farmacológico para la enfermedad de Alzheimer. Este trabajo es del doctor Domingo Quintana y fue concretamente el trabajo que realizó para su tesis doctoral en la especialización en neuropsicología por la Universidad de La Laguna, aquí en la isla de Tenerife, en España. Bien, la enfermedad de Alzheimer, para empezar, implica un deterioro progresivo de como mínimo 3 áreas cognitivas, entre las cuales la principal suele ser la memoria, la pérdida de memoria, y este deterioro cognitivo suele llevar a una pérdida de funcionalidad para las personas que lo padecen en las actividades de su vida diaria. Van perdiendo autonomía, van perdiendo la capacidad de hacer cosas que antes eran capaces de hacer, desde llevar las cuentas, de ir a pagar la factura, hasta ya más adelante ser capaz de reconocer incluso pues el camino a casa o a sus seres queridos, o ya en un estado muy avanzado a sí mismos frente a un espejo. Entonces es una enfermedad en este sentido bastante incapacitante y dramática, especialmente en los estados más avanzados. Es importante señalar que esta enfermedad no tiene cura,
actualmente. Si bien se han desarrollado determinados fármacos, estos eh, no curan ni revierten la sintomatología, pueden llegar a, digamos que a retrasar el avance del deterioro cognitivo, pero nunca a curarlo. ¿De acuerdo? La prevalencia de la enfermedad oscila entre el 5 y el 8% en las personas mayores de 65 años, pero a partir de esta edad el crecimiento aumenta exponencialmente con la edad. Actualmente hay unas 5 millones de personas en todo el mundo que padecen esta enfermedad, pero debido al progresivo envejecimiento de la población, especialmente en los países más industrializados, como por ejemplo España, donde me encuentro yo ahora, la proyección es que dentro de solo unos 25 años, estos 5 millones se traducirán en 130. Por tanto, es algo bastante preocupante por las características incapacitantes de la enfermedad y que necesitamos abordar y encontrar una cura o al menos algún tratamiento que permita mitigar las consecuencias del deterioro cognitivo. Las tasas de comorbilidad de la depresión en la enfermedad de Alzheimer oscilan entre el 38 y el 50%. Esto significa que alrededor de una de cada dos personas que tiene el diagnóstico de Alzheimer también tiene un diagnóstico comórbido de depresión. El tratamiento no farmacológico estándar de la enfermedad de Alzheimer leve a moderada es la estimulación cognitiva, es decir, es la realización de ejercicios tipo crucigramas, ejercicios de memoria, de tareas que se pueden encontrar en libretas que se pueden llegar a comprar en los kioscos, ¿no? Al menos aquí en España, los kioscos eh, venden libretas que sirven para hacer este tipo de tareas que a algunas personas les entretienen y son básicamente los ejercicios que componen este tratamiento no farmacológico de estimulación cognitiva. En este contexto, el objetivo del ensayo clínico cuyos resultados voy a presentar hoy era proponer un tratamiento basado en mindfulness, específicamente para prevenir los trastornos del estado de ánimo en personas con la enfermedad de Alzheimer en sus estadios leve a moderado. Bien, vamos a pasar a ver cuál es la metodología de este estudio. Como decía antes, se trata de un ensayo clínico aleatorizado, que es, por así decirlo, el estándar de oro de la clínica. Y el tratamiento que se quería, cuya eficacia se quería testar, es un programa basado en mindfulness que se llama MBAS, Mindfulness Based Alzheimer Stimulation, y que está específicamente diseñado para poder ser realizado por personas con la enfermedad de Alzheimer en estados leve a moderado. Y concretamente este programa consiste de un abanico de ejercicios que van desde ejercicios de orientación espaciotemporal a realización de yoga en silla, porque como se imaginarán, las personas que sufren este tipo de enfermedad no pueden realizar el típico yoga de tipo postural. También incluye ejercicios de atención a la respiración, así como ejercicios de body scan o recorrido corporal, ¿no? Llevar la atención a las sensaciones de las distintas partes del cuerpo, haciendo un barrido por todo el cuerpo.
También un ejercicio que se llama Kirtan Kriya, que consiste simplemente en tocarse secuencialmente las yemas de los dedos mientras se recita un mantra, cuyo objetivo es simplemente mantener una conexión con las sensaciones táctiles. En general, luego, la realización de ejercicios de tipo atencional y concretamente atención a los sentidos. Y por último, tiene un módulo de psicoeducación sobre la evolución de la propia enfermedad. El diseño del estudio es un ensayo clínico aleatorizado, controlado, es decir, tiene un grupo de control con el que se comparan la eficacia o las puntuaciones de los otros, de los grupos experimentales. Es de medidas repetidas porque hay varios momentos en el tiempo en los que se miden las puntuaciones en funciones cognitivas y también en psicopatología. Es doble ciego porque los terapeutas que realizaban los cursos en los distintos tratamientos no farmacológicos no eran conscientes de que estaban siendo parte de un estudio. Es de no inferioridad o equivalencia, no es un estudio de superioridad, sino de no inferioridad, porque no se podía quitar el grupo de control. Es decir, todos los resultados se comparan con el control y se busca establecer si son eh, equivalentes o concretamente si el grupo mindfulness era equivalente al grupo de estimulación cognitiva, que es, como dije antes, el estándar de tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. Y por último, consta pues, de un diseño paralelo de 4 grupos 4x5 que se realizó en un hospital de aquí de la isla de Gran Canaria, en España. Los 4 grupos de los que consta el diseño son, en primer lugar, el grupo MBAS, el grupo de mindfulness, que básicamente es la intervención basada en mindfulness más el donepezilo. Obviamente el donepezilo, que es el fármaco que se le da a las personas para retrasar el avance del deterioro cognitivo propio de la enfermedad de Alzheimer. El propio donepezilo no se puede quitar porque no sería ético, ¿verdad? No, el control no podría ser ningún tipo de tratamiento porque ya se sabe que el donepezilo, en comparación a ningún tipo de tratamiento, pues es efectivo para retrasar el avance del deterioro cognitivo. El segundo grupo es el grupo que se trataba con estimulación cognitiva y nuevamente es el tratamiento no farmacológico de estimulación cognitiva más la farmacoterapia con donepezilo, nuevamente porque el donepezilo no se puede quitar por razones éticas. Como decía antes, este grupo de estimulación cognitiva, este tratamiento no farmacológico, es el estándar para el tratamiento no farmacológico de la enfermedad de Alzheimer en sus estadios leves a moderados. El tercer grupo experimental es un grupo, concretamente un tratamiento mediante relajación muscular progresiva. Y nuevamente más la farmacoterapia con donepezilo. ¿El por qué? El por qué se incluyó aquí este grupo de relajación muscular es porque se quería establecer si los efectos eventuales que se pudieran encontrar del mindfulness eran equivalentes a los de la mera relajación fisiológica o si iban más allá que los que se alcanzan mediante un procedimiento de este tipo de relajación. Y el cuarto grupo es el grupo de control, que es básicamente la farmacoterapia a solas, que concretamente son 10 miligramos de donepezilo al día. La duración de la fase de intervención
de este ensayo clínico fue de 2 años, a razón de 3 sesiones semanales de cada tratamiento. Es decir, tanto la estimulación cognitiva como el tratamiento basado en mindfulness, como la relajación muscular progresiva, se realizaban a raíz de 3 sesiones semanales. Las escalas de evaluación que se utilizaron fueron básicamente de 2 tipos: de tipo neuropsicológico, por un lado, para medir la evolución de las funciones cognitivas, y por otro lado, fueron de tipo psicopatológico para establecer en qué medida los grupos difieren en la prevención de la depresión y de otro tipo de síntomas y psicopatologías asociados a las demencias. Concretamente, las escalas de evaluación neuropsicológicas incluyen la escala de deterioro global, o GDS, el Mini-Mental State Examination, o MMSE, el examen cognitivo de Cambridge, conocido como CAMCOG, mientras que las escalas de evaluación psicopatológica incluyen la escala de depresión geriátrica, o GDS, la escala de depresión autoinformada de Hamilton y el inventario neuropsiquiátrico conocido como NPIQ. Bien, vamos a pasar a ver a continuación los resultados que se encontraron a lo largo de los 2 años de intervención. Como decía antes, este es un estudio de medidas repetidas, y concretamente se realizó una medición de línea base, una medición a los 6 meses, una a los 12 meses, una a los 18 y otra a los 24 meses. En esta primera figura podemos ver la evaluación de las puntuaciones del Mini-Mental, que mide, entre otras cosas, pues memoria. Y se puede ver que la terapia combinada de mindfulness con donepezilo fue más eficaz que el tratamiento farmacológico a secas, ¿no? Que es el que está más abajo, en la línea más sólida, más negra. Por otro lado, se encontró que el mindfulness era más efectivo que la relajación, que el tratamiento de relajación. Es decir, había diferencias significativas entre mindfulness y relajación en términos del mantenimiento de las funciones cognitivas, que concretamente son la línea que está más abajo y la línea que está más arriba. También se observó, por cierto, que la estimulación cognitiva es más eficaz que el tratamiento, que la farmacoterapia sola, ¿no? Que el grupo de control. Lo más interesante de esta parte de los resultados es que el tratamiento con mindfulness y el tratamiento con estimulación cognitiva, que son las 2 líneas que aquí al final están más arriba, en el punto de los 24 meses, no tenían diferencias significativas entre sí. Esto significa, en otras palabras, que el mindfulness y la estimulación cognitiva son equivalentes para mantener las funciones cognitivas a largo plazo. Es decir, la estimulación cognitiva, que es el tratamiento estándar actualmente, no tenía ninguna ventaja sobre el mindfulness. Por otro lado, es importante mencionar que el mindfulness fue el tratamiento que, como se puede observar, mostró una mayor tendencia hacia la estabilidad.
Bien. Esta imagen, de la figura 2, es muy parecida a la anterior, simplemente que en lugar de utilizarse el instrumento del Mini-Mental, se utilizó el examen cognitivo de Cambridge. Los resultados son muy similares, como se puede observar, y una vez más se encontraron diferencias significativas entre el mindfulness y el control. Es decir, mindfulness era significativamente superior que la farmacoterapia a solas para mantener las funciones cognitivas. Esto también se encontró para la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva también era superior al control y no se encontraron diferencias, por cierto, entre relajación y control. Y esto es interesante de cara a lo que mencionaba antes, es decir, que el mindfulness, que podrían atribuirse los efectos del mindfulness a una respuesta de relajación, pero el grupo de relajación a secas no produce los efectos que produce el mindfulness. Y en este sentido, por cierto, se encontraron diferencias significativas entre mindfulness y relajación, de tal manera que el grupo de mindfulness era superior al tratamiento de relajación para mantener las funciones cognitivas. No hubo, sin embargo, una vez más, diferencias entre el tratamiento de mindfulness y el tratamiento de estimulación cognitiva, que es el estándar de tratamiento. Muy bien. En esta farragosa tabla que se puede observar en pantalla, en realidad lo único que quiero que, que vean es que, bien, esto es lo que se llama una ANOVA de medidas repetidas entre grupos. Y es una comparación del resto de grupos aquí del grupo de mindfulness, del de relajación aquí y del de estimulación cognitiva aquí, con el grupo de control en términos de las distintas capacidades o funciones cognitivas: orientación, lenguaje, comprensión, expresión, memoria global, reciente, remota, aprendizaje, atención, praxias, cálculos, pensamiento abstracto y percepción. Entonces es simplemente una comparación de las relaciones o de las diferencias significativas entre los distintos grupos experimentales y el grupo de control, y luego las dos últimas columnas son comparaciones entre el grupo de mindfulness aquí y el grupo de estimulación cognitiva, que es el último, con el grupo de relajación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo interesante que observemos es que el grupo en VAS, no sé si se puede ver en negrita, los números que están en negrita son los números que arrojan diferencias significativas. Y como se puede ver, el mindfulness es el tratamiento que tiene más diferencias significativas con el control en términos de las distintas funciones cognitivas. El de relajación solo tiene 1, 2 y 3 diferencias significativas, mientras que la estimulación cognitiva tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el mindfulness tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diferencias significativas. Por tanto, el grupo de mindfulness es el que resulta la mayor cantidad de diferencias con respecto al grupo de control en términos de funciones cognitivas y de mantenimiento de las funciones cognitivas. En las últimas dos columnas se observan las diferencias entre el tratamiento de mindfulness y el de estimulación cognitiva respecto al grupo de relajación, y una vez más se puede observar
que el que tiene más diferencias significativas es precisamente el grupo de mindfulness. La estimulación cognitiva tiene 1, 2 y 3, mientras que el mindfulness tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, aquí en la tabla 2 se muestran los tamaños del efecto de los distintos tratamientos no farmacológicos para la enfermedad de Alzheimer leve a moderada en la mitad superior de la tabla, y para la enfermedad de Alzheimer moderada a severa en la mitad inferior de la tabla. El estadístico que se muestra aquí es la denominada D de Cohen, que considera que los valores inferiores a 0,2 indican un efecto pequeño, y superiores a 0,5 sería magnitud media, y superiores a 0,8 indicaría un gran efecto, ¿no? Un efecto de gran magnitud. Lo que se puede ver aquí en la última columna es precisamente la sumatoria de estos efectos a lo largo del tiempo. Y como se puede ver, para la enfermedad de Alzheimer leve a moderada, el mindfulness es el único tratamiento que supera el umbral de 0,8 de gran efecto, ¿no? Por aquí, el primer número de 0,95 por un lado, utilizando el Mini-Mental, y de 1,11 utilizando el CAMCOG. Es decir, que el MBAS, el mindfulness, es el único que muestra un gran tamaño del efecto con un gran beneficio para los pacientes que estaban en este grupo. Concretamente para la enfermedad de Alzheimer leve a moderada, en la parte de abajo se puede observar los resultados para la enfermedad de Alzheimer moderada a severa, y se puede encontrar que ninguno supera el 0,2, es decir, ninguno de los 3 tratamientos no farmacológicos resultó efectivo para mantener las funciones cognitivas cuando las personas ya se encontraban en un estadio moderado a severo de la enfermedad. Bien, en la figura 3 podemos observar la evolución de las puntuaciones de depresión según, a mano izquierda, la escala geriátrica de depresión, y a mano derecha la escala autoinformada de depresión de Hamilton. Y es importante destacar que los grupos de relajación, de estimulación cognitiva y de control muestran que las puntuaciones en depresión aumentan progresivamente a lo largo de los 3 años, tanto para la escala geriátrica como para la escala de Hamilton. Mientras que la tendencia para las puntuaciones del mindfulness, tanto en la escala GDS como la de Hamilton, es a permanecer constante la puntuación. Bien, en esta tabla número 3, lo que vemos son comparaciones entre pares de tratamientos, ¿de acuerdo? Como se puede ver, aquí se comparan el tratamiento de mindfulness con el de relajación, aquí el de mindfulness con estimulación cognitiva, mindfulness contra el control, relajación contra estimulación cognitiva, relajación contra control y estimulación cognitiva contra control. En la última columna podemos ver los tamaños de los efectos conseguidos por cada uno, es decir, los tamaños, o más bien las diferencias significativas entre cada uno de estos pares de tratamientos en términos de las puntuaciones de la escala geriátrica de depresión. Y como se puede ver,
los pares relajación, estimulación cognitiva no arroja diferencias. El par relajación control tampoco arroja ninguna diferencia, y el par estimulación cognitiva contra el control tampoco arroja ninguna diferencia. Las únicas diferencias significativas aparecen siempre a favor del mindfulness en los pares mindfulness relajación, mindfulness estimulación cognitiva y mindfulness contra el control. Bien, una vez más observamos aquí la comparación entre pares de tratamientos en términos de las puntuaciones en la escala de depresión de Hamilton. Es decir, en qué medida son diferentes los tratamientos a lo largo del periodo de intervención de 2 años en términos de depresión. Y una vez más se encuentra exactamente el mismo resultado cualitativo utilizando esta otra escala. Es decir, que hay diferencias entre el mindfulness y el resto de grupos, pero no los hay entre los otros grupos entre sí. Bien, vamos a pasar ahora a observar la evolución de los síntomas conductuales y psicológicos de las demencias. Este conjunto de síntomas fueron medidos mediante el Inventario Neuropsiquiátrico o NPIQ, cuya puntuación agregada se puede observar aquí en la figura 4. Y una vez más, nótese que los grupos de relajación, estimulación cognitiva y control presentan un aumento progresivo de las puntuaciones a lo largo de la fase de 2 años de intervención, mientras que la tendencia de las puntuaciones de mindfulness es una vez más a permanecer constante. Aquí volvemos a ver una vez más una comparación entre los pares de tratamientos en términos de la puntuación global del inventario neuropsiquiátrico, y sin volver a entrar en detalle, pueden ver que todos los resultados significativos se producen una vez más a favor del grupo de mindfulness en comparación al resto de grupos, pero no entre el resto de grupos entre sí. Es decir, el grupo de mindfulness era superior al resto de tratamientos, a la estimulación cognitiva, a la relajación y también a la farmacoterapia sola, de cara a prevenir la depresión y el resto de psicopatologías asociadas a la demencia. Aquí vamos a ver un poquito más pormenorizadamente los resultados de un análisis no paramétrico que se realizó con cada uno de los ítems del inventario neuropsiquiátrico. Concretamente, este análisis arrojó que el tratamiento de mindfulness superaba al resto de tratamientos no farmacológicos en los siguientes ítems. Por un lado, en primer lugar, el mindfulness era mejor en términos de puntuaciones específicas de depresión o disforia, mostrando diferencias significativas con relajación a partir de los 18 meses, con estimulación cognitiva a partir de los 12 meses y también con el grupo de control a partir de los 6 meses. Por otro lado, también se producían diferencias significativas en términos de ansiedad entre mindfulness y el resto de grupos, concretamente con con todos ellos, con relajación, estimulación cognitiva y control a partir de los 12 meses.
se produjeron diferencias significativas en términos de delirio, siempre a favor del mindfulness, y con el grupo de relajación a partir de los 18 meses, con el de estimulación cognitiva a partir de los 12 meses y con el grupo de control a partir de los 6 meses. En términos de agitación o agresión, que es un síntoma también habitual en el contexto de las demencias, se produjo nuevamente una diferencia significativa, una vez más a favor del tratamiento basado en mindfulness. Y estas diferencias se producían con respecto al grupo de relajación a partir de los 24 meses y con respecto a la estimulación cognitiva y al control a partir de los 12 meses. Las diferencias en términos de apatía o indiferencia se produjeron solo con el grupo de control a partir de los 18 meses. También se produjeron diferencias en términos de irritabilidad o inestabilidad emocional, concretamente con relajación a partir de los 6 meses y con estimulación cognitiva a partir de los 12 meses y con el control a partir de los 18 meses. Ya para ir terminando, se produjeron diferencias también en términos de las conductas nocturnas, una vez más asociadas al grupo o al tratamiento de mindfulness, apareciendo diferencias significativas con respecto al grupo de relajación, estimulación cognitiva y control a partir de los 12 meses. Por último, se produjeron también diferencias significativas en términos de apetito y la conducta de comer a favor del mindfulness en términos, con respecto al grupo de relajación, estimulación cognitiva y control a partir de los 12 meses. Y ya para ir resumiendo y terminando esta presentación, estos datos lo que nos sugieren es que, primero, recuérdese que el tratamiento estándar, el tratamiento no farmacológico estándar para la enfermedad de Alzheimer leve a moderada es la estimulación cognitiva. Y estos resultados que se realizaron con el diseño más largo que se ha realizado hasta la fecha, creo que no hay ningún otro ensayo clínico de tratamientos no farmacológicos del Alzheimer que tenga una fase de intervención de 2 años, ni tampoco una muestra tan amplia como la que tenía este estudio. Y se ha encontrado que el mindfulness es equivalente a la estimulación cognitiva para mantener las funciones cognitivas. Por otro lado, se ha encontrado que para el mantenimiento de las funciones cognitivas, el mindfulness es superior al control, es decir, a la farmacoterapia a solas y al tratamiento combinado relajación más farmacoterapia. Este punto nuevamente es importante porque recuérdese que este tratamiento de relajación se había introducido precisamente para averiguar si los resultados, si la efectividad eventual del mindfulness se debía exclusivamente a un efecto de relajación o no. Y estos resultados sugieren que no se deben, al menos no exclusivamente, a una respuesta de relajación. De lo contrario, no habrían surgido diferencias en términos de efectividad entre el tratamiento basado en mindfulness y el tratamiento de relajación muscular progresiva. Por tanto, el primer punto es que el mindfulness es equivalente a la estimulación cognitiva para el mantenimiento de las funciones cognitivas en la enfermedad de Alzheimer leve a moderada.
si bien se encontró que ninguno de los tratamientos no farmacológicos estudiados fue eficaz para tratar la enfermedad de Alzheimer cuando ya se encuentra en su fase moderada a severa. Ninguno resultó eficaz. Esto significa que es importante que el tratamiento de esta enfermedad se realice eh, a tiempo y por tanto que también que se diagnostique a tiempo esta enfermedad y que se inicie su tratamiento a tiempo para poder, para que las personas se puedan beneficiar de, de la terapia. Por otro lado, el mindfulness fue el único tratamiento no farmacológico que ayudó a prevenir completamente la depresión y las psicopatologías y las sintomatologías asociadas a la enfermedad de Alzheimer leve a moderada. Ninguno de los otros tratamientos permitió esta prevención, como se pudo observar en la evolución de las puntuaciones de depresión y también del inventario neuropsiquiátrico. Y en este contexto y basándonos, por tanto, en la eficacia, en su eficacia para mantener las funciones cognitivas y su equivalencia a la estimulación cognitiva, y al mismo tiempo en su superioridad para prevenir la psicopatología y la depresión, la recomendación de este estudio fue que el mindfulness debe ser considerado como el tratamiento no farmacológico de primera elección para la enfermedad de Alzheimer leve a moderada. Obviamente el estudio tiene sus limitaciones porque solo se realizaron evaluaciones basadas en instrumentos psicométricos y esto se debe básicamente a los costes prohibitivos de introducir técnicas de neuroimagen, especialmente cuando se realiza un ensayo clínico de medidas repetidas, como era este caso, y cuando tienes un tamaño muestral tan grande como era el de este estudio. Pues, sin más, esto era todo lo que les quería comentar hoy y quedo abierto, no sé si habrá algún comentario o alguna pregunta que les gustaría plantear. No, más que pregunta es ver la importancia de los indicadores de promoción y prevención, ¿no? En este cuadro de esta patología tan severa. Y además, agradecer profundamente, Jaime, la generosidad de tu exposición con excelente soporte científico y afortunadamente diste tus datos de contacto al inicio del seminario, por lo cual si hay alguien interesado en continuar o en aprender más de esta técnica, que se ponga en contacto contigo. Eh, Como siempre digo al terminar estos seminarios, la posibilidad de que se suscriban a nuestro canal para seguir siendo honrados por expertos como de tu tenor. Jaime, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación, un abrazo. Abrazos.